Hoy es 18 del 11 del 2012. Vamos a orar. Nuevo Padre, venimos ante usted con un corazón humillado y contrito, sabiendo que a veces no podemos caminar como a usted le agrada, por eso dejamos los pecados, como dice Salmo 55:22, echa las cargas sobre Jehová y usted hará, ¿no? En medio de la cruz siempre venimos a usted y pedimos que usted nos esté mostrando más y más ahora que muchas de las iglesias no explican bien el Evangelio y lo reducen a un mensaje muy sencillo para que se hagan número y no les importa bien el mensaje, ¿no? Sino que crezcan y que usted nos esté abriendo la mente y el entendimiento para que podamos entender qué es la salvación, cómo es que dice por fe, soy salvo por medio de la fe, pero que usted nos pueda mostrar qué es esto, cómo somos salvos, y no es que por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿no? Que podamos entender cómo es, y por eso necesita la ayuda de su Santo Espíritu. Vamos a entonar un cántico que dice, quiero cantar una linda canción, ¿no? Quiero cantar una linda canción de un hombre que mi vida transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Bueno, gracias por acompañarme. Hace casi un año, o menos de un año, guiado por el Espíritu de Dios, sabrás que escribí un pequeño libro de 20 páginas, un pequeño tratado sería, ¿no? Ayudado también por la redacción que vos me ayudaste, y ¿no? También en algunas partes, y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Me voy a basar en ese pequeño tratadito que hice, librito, que es la salvación en Cristo es más que una simple oración. ¿Por qué? Porque hoy nos toca considerar Romanos 10, versículo 10, que dice así. Ya si querés leerlo vos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el texto que base por el cual nosotros nos vamos a meter, en este estudio, ¿no? Bien, es un estudio exegético, viene siendo, porque seguimos la carta de Romanos, pero también un pequeño temático, porque voy a basar un poco en lo que escribí, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? Y eso es lo que
lo que me voy a hacer. Entonces, en este pequeño tratadito que escribí, que la salvación en Cristo es más que una simple oración, también está en PDF, algo así, ¿no? En el aire está en internet o por ahí está. Sí. Y si alguno escucha la grabación y lo quiere, me lo puede pedir ahí por Facebook, por las cosas, y se lo mandamos, ¿no? Escrito. En este caso escribí yo que la salvación en Cristo es más que una simple oración de entrega. Y el contenido en este tenía, por supuesto no voy a hablar de todo, solamente voy a hablar en la parte que hablo, en esta parte que me considero Romanos 10, pero hablaba capítulo 1 de las tinieblas a la luz admirable, capítulo 2 el llamamiento de Dios, capítulo 3 la oración de entrega, capítulo 4 cómo Dios regenera al hombre, capítulo 5 la justificación, capítulo 6 el verdadero evangelio, capítulo 7 el llamamiento latal y después el agradecimiento final. La parte de la introducción, como yo puse en este pequeño librito, pues el propósito de este libro era demostrar que ser cristiano es más que solo hacer una oración con tu boca. Y esa era más o menos ¿no? Y esto implicaba que, más que eso implicaba una vida transformada, ¿no? Era un texto que puse ahí para basarme en 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la evidencia de que una persona ha sido regenerada de verdad es que su vida ha sido cambiada y no se transforma solamente en algo emocional. Cuando quise publicar el libro, ¿no? O sea, me preguntaron, o sea, ¿no? La editorial Levi decía que en qué me basaba, o sea, ¿en qué? ¿Te acordás que todavía no lo hicimos todavía como para querer publicarlo? Pero una de las cosas que me baso, o sea, las preguntas que hacían ellos, o sea, ¿con qué autoridad? Es que yo salí de ahí. Y por eso sé de lo que hablamos, o sea, de lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque hoy se predica, me acuerdo cuando yo estaba ahí adentro, me decían que hicieron una oración de entrega o pasabas enfrente o que se cantaba un cántico también, me acuerdo, que decía, yo quiero darte un corazón nuevo, o sea, algo de eso, era una cancioncita que se cantaba y después te pegaban un corazoncito. Incluso cuando yo, esto lo digo, me pasó a mí, no sé, quizás a otros le pasó diferente, pero a mí en la iglesia carismática me hicieron escribir unas cositas, con las cositas que yo debía renunciar y ya está. Y renuncio a esto, renuncio a aquello, como que eso yo parece que eran requisitos, ¿no? Y lamentablemente nadie me habló a mí de la justificación, de la regeneración, de la fe, de la ley de Dios, como Dios regenera a una persona, nadie me tocó esos temas. Se le daba mucha prioridad, me acuerdo, al Espíritu Santo. Es como que el Espíritu Santo tenía se hablaba más ahí, ¿no? De los carismáticos. Y eso es lo que quería tocar yo, ¿no? O sea, bien no estamos para atacar, porque el siervo de Dios tiene que predicar, ¿no? Con espíritu de mansedumbre, pero también debemos advertir a los demás, ¿no? Todo el consejo de Dios. ¿Y qué dice las escrituras, no? Por supuesto el primer capítulo no lo voy a tocar, como Dios me llamó, pues no me concierne al tema, se me está ahí si alguno quiere ver. Sí voy a tocar lo que me quiero hablar sobre Romanos 10:10. Y esto voy a hablar del capítulo 3, que sí me empecé ya a meter un poco ahí, que es la oración de entrega, ¿no? Y ahí yo hablaba un poco de por qué muchas personas confiesan a Jesús con su boca, pero su vida demuestra lo contrario. Vos le preguntás, no, yo acepté a Cristo Jesús con mi boca, pero vos lo ves diferente. Yo ya hacía una pregunta en introducción del capítulo 3, ¿no te preguntaste alguna vez por qué muchos dicen confiesan a Jesús con su boca, pero después lo ves en su vida diaria hacer otras cosas? Yo hablaba un poco de ahí, de que quería que el Espíritu Santo primero regenera a las personas, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? En nuestros capítulos. Y muchas personas creen que pueden hacer algo, poner un granito, ¿no? De arena para ser salvo. Y ese granito de arena, para ellos es el confesar a Jesús con su boca. Porque Romanos 10:10 dice que si confesara, entonces es el granito que ellos creen. Pero lamentablemente nadie le advierte. El granito es la fe de ellos. Ahora vamos a ver, parece que como que no, pero ahora vamos a ver como que sí. Quizás lo hacen en sentido inconsciente, no se dan cuenta, ¿no? Esto creo que es culpable son los pastores, porque ellos desde el púlpito dicen, ¿quién quiere levantar su mano? ¿Quién quiere entregar su corazón? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y esos son los culpables del llamamiento, ese que yo creo que hace ese culpable pastor. Y lamentablemente, como Satanás cegó el entendimiento y no hay verdaderos atalayas que prediquen, sucede esto, ¿no? Entonces dice, ¿quién quiere recibir a Dios? Fíjate que siempre está, ¿quién quiere recibir? Yo, dice yo, y siempre está escondido el yo atrás. O sea, para hacer esa obra, porque vos como que le tenés que dar permiso, ¿no? A Dios. Y eso es lo que quería aclarar lo que me queda en esta hora, si pudiera en esta hora hablar sobre esto de lo que es esto. Bien, la escritura habla que debemos confesar, pero debemos entender qué quiere, lo que quiere decir. Eso es lo que quiero ahondar un poco más yo. Y yo lo que voy a hablar es que Dios primero trata con la mente de la persona, regenerándolo primero,
para que luego después lo pueda confesar. No que la persona lo confiesa con la boca para que después lo regenere. No, ellos enseñan otra cosa, que vos lo debes confesarlo con tu boca para que Él te venga y te regenere. Y nunca puede suceder eso. Primero Dios tiene que regenerarlo, darle vida para que después el hombre vaya y lo busque. Lamentablemente ellos dicen que con tu boca confesar para que venga. Y es imposible. ¿Cómo va a confesar si la persona está muerta? Entonces, ahí hablaba yo que la fe no servía de nada. De tu fe, o por más que haga eso, no sirve de nada si Cristo no hubiera muerto por tus pecados, ¿no? Y nunca podía haber sido justificado por más fe que puedas tener o tomar una decisión que quieras tomar, levantar tu mano, si Cristo no murió. ¿Por qué digo esto? Porque ellos le dan mucha importancia a tu fe o a la fe que ellos ponen. Y eso es lo malo, que quizás muchos no lo pueden ver, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo que yo en ese momento plasmé en los apuntes míos, y en esos apuntes puse esto. En Éxodo 17 del 5 al 6 vimos que Yahvé, o Yahvé, o Jehová, como quiera decirle, o Yahweh, no se sabe porque sacaron, o sea, las palabras, pero en la traducción que yo aparece solamente ahí, ¿no? Yahvé. Dijo a Moisés que golpeara la roca con la vara para que saliera agua. Y en Números 20, en 1 a 11, si lo querés leer, o sea, alguno lo quiere leer o lo está escuchando, vemos que si él no hubiera pegado con la vara no hubiera brotado agua. Pero ¿de dónde salió el agua? De la roca. Vemos que la responsabilidad del hombre ante el mandato de Dios. Ahora vamos a explicar esto que quiere decir estos ejemplos, o sea, que están en la Biblia. En Levítico 16, o sea, el día de la expiación de Yom Kippur, eso si alguno lo quiere buscar, que lo busque. Ya lo vimos en muchos Romanos esto. O sea, el perdón de los pecados, que se hablaba ahí, que ya lo hablamos. Yo le diría que lo lean todo el artículo, si quieren, o sea, todo el capítulo ahí. Voy a hablar del 21, donde dice así: Aarón tenía que traer la oveja para hacer el sacrificio en el tabernáculo. Y él tenía que poner la mano sobre la oveja, ¿no? Si no, esa oveja no hubiera aceptada por Jehová. Entonces el sacrificio tenía que ser como Jehová lo había mandado. Pero sin la imposición de mano no hubiera servido nada de sacrificio. Entonces estamos hablando de cómo Dios ordena y cómo Dios quiere que sean las cosas. No es como uno quiere que sea, ¿no? Número 21 de 4 a 9 leemos, o sea, cuando un israelita era mordido por una serpiente, no sé si viste alguna vez, habían mirado una serpiente de bronce, y los que miraban ahí eran salvos. Y en Juan, o sea, en Juan 3, 14, 15 dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y ahora con todos estos ejemplos, podemos decir que es la fe, o sea, lo que salva, o es Cristo que murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque por ahí cree que es el hombre, y con todos esos ejemplos vemos que sí, el hombre responde, pero responde a lo que Dios ha previsto, a ese plan o a esa salvación que Dios le da. Muchos creen que porque ellos hicieron eso, pero si Dios no hubiera puesto el medio, la justificación, no le hubiera servido de nada la fe que ellos creen que es, ¿no? En Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracias habéis sido salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿no? Y acá creen, o sea, que también que es la fe, o sea, que dicen, bueno, es por la fe, porque yo creí, como es Efesios 8 y 9 dice que es por medio de la fe, pero ahí la palabra en griego aparece pistis, y esto quiere decir una fuerte persuasión, convicción basada en ¿qué? En lo oído. Entonces esta fuerte persuasión produce un pleno reconocimiento o la revelación verdadera de Dios. ¿Qué quise escribir ahí? Quise poner que era por el oír. Y ya, ¿qué es el oír? Y en Efesios 1.13 dice: en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Si leemos bien, ¿qué dice? Fíjate, dice el oído. Fíjate que haber oído, entonces viene antes de ¿qué? Antes de creer. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber esto? Que si no hubiera oído, no hubiera creído. Lo que estamos hablando es que no me sirve de nada. Yo estoy tratando de presentar argumentos sólidos en contra de
los que creen esto que ellos pueden, que se llama libre albedrío, ¿no? Que no, muchos no lo saben, uno no quiero nombrar muchas palabras porque ahí, la otra vez la nombré y me dijeron que como que había ofendido a alguien. Y lamentablemente era otro pastor también de la misma iglesia Bautista de la Gracia, así con el mismo nombre, ¿no? Me dijo que podía hacer algo después de la regeneración. Primero dijo que había hecho algo, después que podía hacer algo y digo, pero y yo empecé a mostrar argumentos que no, y me dijo que no, que después de hacer algo, después de ser regenerado, la persona puede contribuir a la gracia. Yo dije que es imposible, que es Dios el que empieza la obra, la termina. Y me pareció raro porque tiene el mismo nombre de acá, solo que no es como acá, no es una iglesia muy grande. Y es un buen pastor, ¿no? Pero bueno, yo creo que disiento en eso. Yo creo que antes y después la salvación, Él es el autor y consumador de nuestra fe, y después la obra que Él empezó, Él también la termina hasta el fin. Yo no puedo hacer nada, ¿sí? Yo, una vez que me ha regenerado, sí, son resultados nada más de que yo nací, nada más, pero no es que yo me puedo jactar de que yo también hago algo. No creo que no es así, ¿no? Pero no voy a estar. Entonces creo que es así. En Lucas 18, de 9 al 14, fíjate que dice: algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, les propuso esta palabra. Dos hombres subieron al templo, lo lograron un fariseo y el otro publicano. Leo rápido esto para poder avanzar. El fariseo de pie y se oraba consigo mismo así: oh Dios, te doy gracias porque soy como los demás, no soy como los demás hombres injustos, adúlteros, tampoco como este publicano. Dice: ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, ese que estaba a la distancia, decía que no quería alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Fíjate, dice que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice Cristo, dice: os digo que este bajó a su casa justificado ante aquel, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ah? Fíjate que este hombre, en un sermón, Charles Spurgeon dijo algo así. Como que el arminiano diría: te doy gracias porque no soy como los que creen que son salvos por la gracia, o sea, como nosotros, ¿no? Sino que es por mi libre albedrío que me salvé. Y después aclarará que por supuesto que ellos no lo harían así, pero sí te dicen orar la oración del pecador y todas esas cosas. Como que esa oración, vos vas a hacer algo para salvarlo. ¿Hiciste la oración del salvador, del pecador? Sí. ¿Cuántas veces la contaba de acá? Y yo le digo: ¿y le predicaste? Y dice: sí, dije que hagas la oración de salvador. Pero no era oración mágica, que puede ser una guía para que pueda saber o que mostrarle, pero eso no le va a salvar. Es el Espíritu Santo que le da convicción, los pecados vamos a ver después. Entonces volvemos al tema. No es que está mal orar, yo en el librito no quise poner que está mal, porque las Escrituras dice que debemos orar. Lo que quise aclarar es que deben orar con entendimiento, sabiendo lo que están orando. Esa fue mi intención cuando escribí esto yo. Que no es una obra. Pues fíjate, vemos que en todas las Escrituras que nos habla así, que el hombre está muerto en delito y pecado, no puede buscar a Dios. Fíjate que en el Salmo 51, o sea, con la oración que hace David, que está en 2 Samuel 11, 2 al 27, fíjate que como el profeta Natán vino, o sea que después que él había llegado a Betsabé, había pecado, como vino el profeta a predicar. En este caso podría ser un hermano, una hermana, un pastor, alguien. Y no le dijo: ¿por qué toco este tema? Porque en el Antiguo Testamento, se dice: ay, ¿cómo le predico el Antiguo Testamento? Siempre digo: el Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, entonces podemos predicar con el Antiguo Testamento. Podemos sacar ahí 2 Samuel 11, cómo se predica a una persona. Fíjate que David, con un corazón hecho conforme al de Jehová, no es así algo así la Escritura. ¿Qué pasó? No le dijo Natán: David, hace tu oración de entrega o toma tu decisión para que... ¿Qué vino a decirle? Que él había pecado y que estaba mal ante Dios, ¿te acordás? Y después le dice: no, que iba a morir. Y fíjate, cuando él, después de decirle lo que le dice: ten piedad de mí, oh Elohim, dice David. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de estupidades, borra mis transgresiones, lave más y más de mi maldad, purifica de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado. Yo te hago mi oración de entrega. Yo levanto... No, él reconoce. ¿Por qué reconoce? Porque vino alguien a predicar lo que estaba mal ante Dios, por eso. Y mi pecado siempre está de mí, delante de ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu sentencia y tenido puro en tu juicio. Entonces,
no voy a hacer un estudio exegético de cada palabra de esto, pero vemos como que Dios le da convicción de pecado por medio de la persona que le manda a predicar, ¿no? Y él reconoce a la persona que es un pecador, pero porque Dios le hace reconocer eso, ¿no? Entonces Dios despierta ¿qué? Eso es lo que sucedió conmigo en esas iglesias. Fue Él el que despertó mi conciencia en un momento. Y yo me acuerdo que el hombre decía, ¿quién quiere la llave de la moto? O cosas así, o ¿quién quiere la sanidad? Y en un momento mi mente se abrió. O sea, no fue un despertar, ¿qué hago acá? Carismático. Pero fue como que me desperté en un letargo y de a poco Dios me fue sacando. Yo nunca podía haberme alejado de ahí, si Él no me sacaba. Entonces Él despertó mi conciencia, ¿no? En Romanos 7:7, ¿qué leemos? Dice, entonces la ley es pecado, de ninguna manera, más bien no conocí el pecado sino por la ley. Y no hubiera conocido la codicia sino la ley no dijera no codiciarás. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, cuando voy a hablar un poco de la ley, por ese propósito de la ley, ¿no? Y vemos que el hombre nunca podría hacer una oración de entrega o buscar a Dios. ¿Por qué? Porque en la carne no puede agradar a Dios, dice Romanos 7. Entonces, ¿cómo voy a poder agradar y hacer algo que Él quiere si no puedo? Y en el libro de Gálatas, si lo quieren leer alguno, qué mejor eso de que lo explica todo, que habla de lo que no es salvación por obras. Si querés que eso salvo, porque dice una oración, eso es una obra, no es por eso. En Romanos 7, Romanos 7 me gustaría que lo lean, aquellos que tienen tiempo, ya lo vimos en unas semanas pasadas, como ya alegamos contundentemente y golpeamos el orgullo de que las personas no sirve de nada en las obras, ¿no? Y que de nada sirve, ¿no? Lamentablemente no se predica del pecado, no se predica de la ley de Dios, ¿no? Nada de eso no. ¿Cómo le va a predicar? Solamente levantate mano, hace esto, tomaste decisión, o sea, abrir la puerta, Dios está golpeando, Cristo está golpeando a la puerta de tu corazón, abrísela. ¿Por qué no tenés el picaporte de afuera? Porque está al lado adentro, para que vos le abras. Él es un caballero, no lo hagas esperar. Qué lindo, no es bíblico lamentablemente, ¿no? Primera Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Sí. Entonces el pecado es infracción de la ley. Dice, la buscamos en el griego, esa palabra es anomia, quiere decir iniquidad sin ley. Pero encierra un poco más que eso, o sea, es una persona que rechaza la ley en rebelión. Pero si profundizamos un poquito más, esta anomia no es solamente meramente una infracción de la ley, sino es un rechazo, es una rebeldía, o sea, no actuar y vivir, o sea, al margen de esto, o sea, de la ley, es en contra, ¿no? Eso debería ser una anarquía, rechaza contundentemente la ley de Dios. ¿Y por qué la sustituye? ¿Por qué la cambia? Por la voluntad propia de Él. Eso es, no hablo de los que pecan y piden perdón a Dios durante la semana y se ponen con cuenta de nuevo con su padre. Es lo que viven continuamente en esto. Segundo Samuel 12:13, fíjate que ya leímos que dice pecado contra ¿qué? Contra el Señor. Y Natán, ¿qué le dijo en ese momento? El Señor no va a castigar a ti por tu pecado. Lamentablemente cuando se hace esta oración de entrega ni siquiera le hablan de eso del pecado, nada. Vemos acá como el predicador le está diciendo. Lo encontramos en el Nuevo Testamento más asociado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo que le dijo a Natán, el Señor te va a castigar por tu pecado. ¿Por qué? Porque él se arrepintió, David. Pero la dádiva de Dios es vida eterna, termina en Romanos 6:23. En Jesús el Mesías nuestro Señor. Pero esto es cuando, fíjate que él había reconocido que había pecado contra él y que el Señor lo perdona, ¿no? Y lamentablemente hoy no se predica de la ley de Dios, ¿no? ¿Por qué? Vemos que acá David se dio cuenta. Lo voy a explicar un poco para aquellos que no entienden mucho el Antiguo Testamento. Sí. David, más que nadie, él decía que él tenía que leer la ley. El rey, decía la ley de Dios, que él tenía que leer continuamente la ley. Era uno de los más. Y él sabía que si hacía eso, ¿cuál era la paga para él? Él debía morir por más rey que era. Y él sabía. En Romanos 4 lo muestra, que bienaventurado el hombre que como esa que se le cubre, se le perdona sus iniquidades. Él sabía que por eso Natán le dice, no morirás. Pero ¿cómo es posible que se le haya perdonado? Ahí está la gracia, también en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Que él debía morir, pero Dios le perdona. El propósito de la ley, porque la ley no se predica, y porque la ley lo que hace es reflejar o mostrar la condición de la persona. Pero yo le digo, levanta tu mano, tu oración de entrega, y no le muestro a la persona que está. Es como decirle a una persona, necesitas este remedio sobre tal enfermedad. ¿Qué enfermedad? Tomate el remedio, que vas a ser salvo.
¿Pero de salvo de qué? Debes mostrarle la ley para después darle la gracia. Hay una prédica que no me acuerdo si subí, llamaba La ley de Dios prepara el camino para la gracia de Dios. ¿Por qué puse ese título esa vez? Porque lamentablemente mucha gente entrega primero el paquete diferente, le muestra la gracia, aceptar a Cristo Jesús, Jesús te quiere salvar, pero no le muestra primero la ley le debe señalar por qué, porque violaste los mandamientos de Dios, así, cuando la persona toma conciencia cuál es, porque así obra Dios, ¿no? Como, voy a decir, no, porque esto es más efectivo y es un pragmatismo más rápido y la gente viene. No le mostremos tanto que eso de que la gente le molesta que le diga que las cosas que hacen, esto es mejor y funciona, claro, funciona para hacer más y más personas, para prosélito, para llevártelo al infierno. Nada más, porque después no es el evangelio que Dios mandó. Y el propósito de la ley es eso, ¿no? Es mostrar en Romanos 7 ya lo vimos el año pasado, ¿no? Que dice así, en Romanos 7, el pecado se aprovechó de la ley, dice una parte, pero dice así, a no ser por la ley yo no hubiera sabido lo que es el pecado, jamás habría sabido lo que es codiciar, si la ley no hubiera dicho no codicies. Pablo vimos que nunca hubiera sabido lo que es ser un codicioso, porque él guardaba cosas por fuera, pero con la ley demostró que era más elevada, y el pecado era, él decía, bueno, no robar, esto no me lo quedo, y cosas así, no mentir, yo qué sé, no me quedarme con las cosas, y cosas así, pero con la ley demostró no codiciarás. ¿Y dónde está eso? Uy, está dentro mío, porque en Marcos 7, 21, 23 dice, de adentro de vosotros salen las cosas malas, robo, homicidio. Uy, dijo Pablo, se le despertó la conciencia y ahí se dio cuenta de que estaba mal, él estaba haciendo un guardador de la ley a rajatabla, pero era cosas por fuera y la ley le mostró lo que era conocimiento de pecado y lamentablemente eso siempre no me canso de decir, no se predica. Estamos predicando Romanos 10:10, si confesara con tu boca, pero ¿qué debo confesar? Levantar mi mano, eso, lo que se dice, no, mi intención era mostrar eso. En Romanos 3, 19, 20 dice, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley vemos que es necesaria. ¿Por qué? Porque sin la ley el pecado está oculto, y la ley le señala, ahí está, le dice, ahí lo muestra. En Gálatas 3, 22, 24 dice que la escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesús Mesías, bueno, ahí sigue diciendo y hablando, ¿no? O sea, le invito a que lean Gálatas, que es un libro muy bueno que leyó Lutero y se dio cuenta, en verdad, ¿no? Que estaba equivocado. Romanos 7, 8 dice, y el pecado, aprovechando la ocasión por medio del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, pero sin la ley el pecado está muerto. ¿Qué quiere decir esto? Pero sin la ley el pecado está muerto. O sea que si no hay ley, nadie me dice nada. Yo no sabía, leru, porque no hubo ley, nadie me dijo, no quiere decir eso, ya lo vimos. Quiere decir esto que sin la ley, o sea que vamos, que sin la ley el pecado está muerto. En sí quería decir, en resumidas palabras, que sin la ley de Dios, cuando dice sin la ley de Dios el pecado está muerto, es que sin la ley de Dios, o sea, sin la palabra de Dios, mi conciencia no hubiera tomado noción de lo que yo he hecho o he transgredido, o que mi vida no le agrada a Dios. Entonces, sin la ley, sin la palabra de Dios, mi mente no sabe. Por eso que yo digo mucho, lo que dice sí, porque está muerto, no es cristiano. Por eso a mí no me sorprende. Cuando me dicen, no, porque aquel hizo esto, y sí, seguro, si la persona sin la ley, la conciencia está muerta, o sea, el pecado está muerto. Por eso que las personas hacen lo que hacen, ¿por qué? Pero a mí sí me hace enojar mucho cuando alguien dice que se dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque ellos sí ya saben, y vez tras vez escuchan la palabra de Dios, y vez tras vez escuchan la palabra de Dios, y le digo, pero si vos tu conciencia ya tomó noción de lo que dice Dios. No estoy hablando de la pelea, que dice Gálatas 5, 17 y 18, que la carne se levanta contra el espíritu y hay una pelea entre ellos. Cristiano cae, se levanta, se pone a cuenta con Dios de nuevo y sigue de nuevo batallando ardientemente por la fe, con el escudo, la espada, y se sigue, pero hay una batalla. Estoy hablando de aquellos que viven continuamente. Entonces eso, ¿no? Lamentablemente sucede porque las personas no han entendido lo que han confesado.
con su boca. Que yo que con eso, ¿qué debo hacer? Confesar. Y con eso ya está, sí. Y ya está. Te la oro por vos la oración. O te ayudo, mira, ora conmigo, pará. Y le pone la mano en el hombro. Vení, así, yo te ayudo, mira. Padre, yo confieso. ¿Cómo que es algo así sucede? Aquellos que hayan, lamentablemente capaz que estoy tocando, golpeando algunas conciencias, ¿no? Que creen que es así, pero yo también pertenecía a eso, ¿no? Lo sacan muchas veces los evangelistas en Apocalipsis 3:20, ¿no? Que cuando habla de la iglesia de Odisea, que le dice que el Señor está a la puerta, ¿no? Y no a la puerta del corazón inconverso, sino que a la puerta de una iglesia está hablando, que Cristo está dice el Señor está golpeando, pero el Señor está golpeando ¿qué? A una iglesia, a una iglesia que ya son cristianos, y el Señor le está diciendo que se arrepientan, para que Él entre y cene, para que tenga comunión, porque Él no estaba con ellos. Eso, pero no es un inconverso. Y ellos dicen, bueno, pero ¿qué sirve? No se trata si sirve, se trata si es bíblico, si la escritura lo manda. No es que dice, Cristo cuando empezó el ministerio no dijo, estoy acá y el que me acepta con el corazón, el que me confiesa con su boca. Cristo dijo, Mateo 4:17, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado. Algo así. Se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y era así, ¿no? Y lamentablemente esto lo vemos ya en el Antiguo Testamento, Jeremías 23:16, Yahvé decía así, no escuché a los profetas que os profetizan y os llenan con vana esperanza, visión sacada de su propio corazón, no de la boca de Yahvé. Jeremías 23:17, dicen de continuo a quienes me desprecian, Yahvé ha dicho, tendréis paz, y todo el que ande en la dureza de su corazón le dicen, ningún mal vendrá sobre vosotros. Y es así, hoy hay un evangelio muy light, un evangelio muy suave, y es un evangelio sacado de su propio corazón, ¿no? Y Dios nos mandó a que predicara. Y ya lo vemos en el Antiguo Testamento predicando eso, ¿no? A estos también podemos encontrarlo, estos eran los como le decían ahí en Jeremías 23, los pastores asalariados, ¿no? Que les gusta robar la lana de las ovejas y no les gusta pastorearlas. Pastorearla significa un trabajo al pastor, es un sacrificio, él se debe levantar temprano y siempre tiene que estar atento, el lobo siempre anda continuamente ahí, pero es muy fácil, ¿no? Hoy hacer eso. Entonces, fíjate, vamos a ver un poco qué Cristo predicaba, vamos a aprender del Señor Jesucristo, qué es lo que predicaba. Cristo una vez, escuchamos en los evangelios, confiésame con tu boca, haz oración de entrega y se salvo. ¿Aparece alguna vez bíblico eso? No que si se usa en las iglesias, si es bíblico. Marcos 10:17-31, Mateo 19:16-23, Lucas 18:18-30, podemos encontrar al joven rico cuando habla con el Señor Jesucristo. Y ahí podemos aprender qué es lo que sucedía. Fíjate que dice, maestro, ¿qué cosa buena haría yo para tener vida eterna? La oración de entrega. ¿Dijo? No. Dice, ¿qué le dijo? ¿Por qué me pregunta acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le dijo. Lo de no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falta de demonio. Le dijo el joven, todas estas cosas las he conocido. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, ande, vende tus posesiones y da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, ven y sígueme. Pero al oír el joven esta palabra se fue entristecido porque eran de los que tenían muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Acá no le estaba diciendo Cristo, ve y haz obra y haz esto y aquello y entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que aprendemos de acá? Cristo lo confrontó con la ley. Eso es lo que está hablando recién, no se predica de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, la ley moral. ¿Qué? Gracias. Sí, no se predica de eso. En las prédicas de Cristo podemos predicar que Cristo le dijo, ¿por qué? Porque Cristo, ya vimos en el anterior, es omnisciente, omnipresente y él sabía lo que había en su mente. Le dijo, miró, dijo, codicia dentro de él. Entonces le dijo, le nombró, ¿cierto? Dijo, todo esto lo he guardado. Él creía que era por guardar cosas que iba a ser salvo. Y entonces Cristo mirándolo, que él conoce los corazones, le dijo, tac,
No, dijo, la codicia no, dijo, a mí me gusta tener todas estas cosas, me las gané yo, son mías. Habrá pensado, y se fue triste. ¿Y porque Cristo qué hace? Aplica la ley, y sabe que, él sabe qué es lo que te cuesta entregarle a Dios. No quiero parecer un evangelista, ni hacer nada de esas cosas que utilizan ellos, no digo que están malas, ¿no? Pero porque yo confío en que el Espíritu Santo le da convicción. Pero no quiero decir esto, ¿qué es lo que no puedes entregarle a Cristo? ¿Qué ídolo no puedes derrumbar? Fíjate, no quiero utilizar esas técnicas, o sea, no digo que son técnicas, voy a ver que hermanos los usan, pero yo creo que es el Espíritu Santo que por medio de lo que hablamos, que le puede hablar, le habla si él quiere, y sopla donde quiere y abre la mente. Pero sí es verdad, Dios te va a tocar con las cosas que no le quieres dar, y lo va a hacer por medio de la ley. ¿Qué ídolo pones adelante de él? Y él te va a confrontar. Y no es para que lo dejes, cuando él te diga deja esto, no, y te vas a volver entristecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él te confrontó. Quizás él te dice dejalo y vos lo dejás y quizás él dice, bueno, seguí, vamos a decir, hay muchos que les gusta el Facebook, muchos les gusta pasar mucho tiempo con la tele, muchos les gusta la música mundana, muchas cosas. Estoy hablando de pecados graves, estoy hablando de cosas que le sacan el lugar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley, ya vemos con qué empieza el primer mandamiento. No hace falta que lo diga, ¿no? Entonces, vemos que Dios no le dijo, repite esta oración conmigo y serás salvo. ¿Qué le dijo? Le sacó la ley. ¿Y de qué no hablamos de ley? ¿De qué ley hablamos? En Éxodo 23. Y ya lo vemos, ¿no? Ahora dentro de un ratito vamos a ver. Voy adelantando un poco. Algo que me pareció interesante también de la prédica del maestro fue cuando Cristo confronta a otra persona con el adulterio. Y en esto es con la ley. Sigo hablando, no me estoy desviando del tema. El tema es si confesaras al Señor con tu boca, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso? En Juan 4, 16, 17 le dice, ve, llama a tu marido, ¿te acordás? O sea, hablando con la mujer samaritana, que ella le predicaba y ella se escapaba para allá. Y en sentido, si vos seguís el contexto, ves cómo ella cambia, se quiere escapar. O sea, en sentido, vos no entendía. ¿Por qué? Porque no, al estar muerta, en delito y pecado, no entendía. Y dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Juan 4, 16, 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dice, bien dijiste, no tengo marido porque 5 maridos tuviste. Y el que ahora tiene, no es tu marido, dice. En esto que has dicho es verdad. Dijo, no, la señora se reconoció que era verdad. Entonces, ¿qué vemos que Cristo predicó? Le predica la ley, que confronta que el pecado de adulterio, o sea, fornicación, que estaba haciendo ella, ¿no? Porque ella no le dijo, haz esto conmigo, confiésame, obra conmigo, toma tu decisión. Y entonces, después que ella reconoce, fíjate que él dice que él es el Mesías. Después, pero fíjate que después le pregunta quién, que es el Mesías, dice, fíjate que le dice en la parte cuando él le dice quién es el Mesías y ella reconoce, dice, este que habla quién es, este es el Mesías, este que habla como soy yo. Entonces, después de confrontarle de pecado, él le muestra quién es, que es el Señor, y entonces ella después lo confiesa públicamente. Fíjate que ella sale corriendo y dice que deja su cántaro y fue a la ciudad diciendo a los hombres, venid, ahí está, lo confiesa con su boca. Venid, vete al nombre, me dijo todo lo que hice. ¿No serás el ungido? Juan 4:39. Y ese es el orden. Cristo con la ley te muestra tu condición, vos ves como Adán te querés esconder, o sea, entonces él viene y vemos el proceso como sucede, pero no sucede, nunca vemos esas cosas que como que algo mágico que sucede por medio de unas palabras que repiten las personas, ¿no? Y eso es lo que creo que es algo malo, pues hay predicadores, fíjate, hay una parte en Segunda de Reyes 4:38-41 que no lo voy a leer, pero como muchos predicadores en esa época, profetas, preparaban un alimento malo, y los profetas decían, ¡hay veneno acá!
¡ay, veneno! Y viene el profeta, ¿no? Y dice, uy, si tira esto, pone y prepara, ¿no? Harina. ¿Y qué pasa? Que eso es lo que sucede con las predicaciones así. Envenenan solamente al pueblo de Dios y como ellos dijeron, hay muerte en esta olla, dijeron así, me parece que algo así. Y eso es lo que sucede con un evangelio o una prédica mala. Lamentablemente las prédicas de hoy, que no voy a nombrar cierta gente, que son muy conocidas, acá más en la Argentina, ¿no? Y predican así, no quiero decir nombres, pero dice, vamos a decir, y David dice, agarró la gomera de la gomera y agarró 5 piedras. Las 4 piedras significa que habían 4 hermanos. Y la gomera dice que porque él podía, confió. Y vos tenés que confiar como David confió. Esas 4 piedras representaban 4 hermanos que él levantó, porque las piedritas son los hermanos cada uno de nosotros. Y él se proveyó de 4 hermanos, porque el hermano no debe ir solo a predicar, debe ir con 4 más. Y con cada uno él designó, cada uno le pegó. Y con una piedra, en el nombre de Jehová. Y si vos confías, vas a poder. Y eso es un evangelio motivador. Yo sé que a veces las prédicas un poco son que hacen doler la cabeza. Pero es necesario que martille como martillo la palabra de Dios para que rompa todas esas falsas cosas que tantas veces hemos tenido. Más aquellos que han venido tarde a Cristo, tienen muchas murallas levantadas en sus mentes, hay que derrumbarlas y cuesta, ¿no? Así que lamentablemente es un evangelio muy así, ¿cómo decir? Es un evangelio o unas prédicas es muy fácil predicar una prédica así, porque no usas ni el cerebro. Lo único que utilizas es tu mente, tu imaginación, y creas, son alegóricas. O sea, el fin de esas prédicas solamente es tu mente. La piedra puede representar esto, la gomera aquello, y Cristo nunca está. Confía en ti. Pero no dice confía en Cristo nunca. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que lamentablemente le gusta esto. Y muchos escuchan esto y dicen, qué aburrido, ya se aburren a los 10 minutos. ¿Por qué? Porque no es para todo el alimento, la carne, ¿no? Voy a hablar un poquito de cómo Dios regenera al hombre. Yo antes creía en arminiano hace un tiempo, ¿no? Yo hacía exámenes, incluso estudié en lo que era BBN un tiempo y me sacaba 99 y 100 en los puntos. Pero ¿qué pasa? Dejé de estudiar porque me di cuenta de que no era mucho como era así, ¿no? Entonces Dios me llevó un poco más a los reformados, ¿no? Y puse a estudiar. Pero no estoy hablando de reformado ni arminiano, estoy hablando en este sentido, por eso para que entiendan algunos. Sí, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y en eso nos fundamentamos y en eso volvemos. En Génesis 6.5 dice, está tocando cómo Dios regenera al hombre. Ya vio que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y de toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. En Jeremías 13.23 se cambiará el etíope su piel o su mancha de leopardo, así también vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. Entonces yo digo, ¿cómo una persona puede confesar a Jesús como su Señor? Siempre el texto base de Romanos 10.10, si confesares con tu boca, pero ¿cómo puede confesar una persona si la persona está habituada a hacer lo malo? De continuo. Entonces, la diferencia entre el hombre regenerado y el no regenerado, ¿cuál es? Es la habilidad y no la de la libertad, porque ambos son libres, pero sino que uno puede hacerlo. Y este es el que ha sido regenerado, porque en Juan 6.44 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. En 1 Corintios 2.14 dice, pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no puede entenderlo porque se han de discernir espiritualmente. Si se han de discernir espiritualmente, y nadie puede venir al Padre si primero él no lo llama, ¿cómo es posible que pueda confesarlo y venir? Si para él es una necedad, está muerto. Lo que quiero explicar es que Dios le debe dar vida primero, para que después le pueda buscar. Eso es lo que quiero hablar en el tiempito este. Entonces que es Cristo el que abre nuestras mentes. En Lucas 24:45, hasta ahora iban camino de Maús, que dice, Dios dice, Cristo se encontró con ellos y pum, que dice, le abrió las mentes para que entendieran, por medio de las escrituras le abrió el entendimiento para que ellos podían entender. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque la persona nunca puede entender y confesar a Dios porque dice que Satanás cegó el entendimiento de las personas. No entiende, vos la verdad es así. Y te hablan de cualquier cosa. Hasta acá en el centro ves, cuando yo voy veo que dice
casa de bendición, dice, aparece una espiga, como se dice, un trigo, y con una mano así, con una mano grande en el cartel de la iglesia, como que Dios te está dando la bendición. Y cosas así. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y eso le dan prioridad, que Dios te quiere bendecir. Y Dios tiene que tratar primero con la mente de las personas. En Ezequiel 36, 25, escuchemos bien el orden de cómo Dios habla. No es lo que dice, lo que te dijo el pastor de esa oración, lo que Dios mandó. Dios dice esto, Ezequiel 36, 25 dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todo. Y Ezequiel 36, 26 a 27, 2 versículos más, o sea, dice, fíjate que todas las obras las hace él, fíjate, primero dice, os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Por qué eso es algo? Porque hice la oración, porque no, lo siento amigo, la escritura dice que Él va a dar un corazón nuevo, y Él va a poner su espíritu, y Él va a quitar, o sea, el corazón de piedra, y Él va a poner el corazón de carne, y Él va a poner dentro de nosotros un espíritu, y Él va a hacer que andéis en sus estatutos y guardéis mis estatutos. Tuve que hablar otra vez con un pastor de la misma iglesia, de otra iglesia bastante de la Grecia, y me dijo que él podía contribuir. Pero las escrituras dicen que, y haré que andéis en mis estatutos. Él es el que nos va a hacer. Yo no puedo aportar nada, es mi responsabilidad, por supuesto, sí, pero porque Él hace. Si Él no quisiera, que yo me podría decir, ¿yo puedo aportar algo? No puedo aportar nada yo. ¿Qué puedo aportar? No puedo hacer nada yo. Y guardéis mis preceptos. Mira si yo me jactara y digo, no, porque yo puedo contribuir a la gracia de Dios, como me dijo el pastor. Yo no entiendo, o quizás lo que sucede, ¿sabe qué es esto? Es que a veces el Facebook es un medio por el cual no nos podemos entender. Y yo creo que no fue la intención de él, o quizás no nos entendimos bien, porque yo lo considero un gran pastor de la sana doctrina, pero no creo, más allá de que sea pastor o no, creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que yo no puedo contribuir en nada, solamente que él la hora que empezó la va a terminar, y él va a hacer que ande. Y eso es lo que creo yo. Después que es mi responsabilidad, sea así, ¿no? Pero porque él me ha dado vida. Y Él es el que hace la obra. Entonces no hay lugar para las obras de nosotros. ¿Dónde está la jactancia entonces de nosotros? En Hebreo 8, 8 al 10 también lo mismo. Yo dice, no, pero es para Israel esa promesa. Mentira, porque ahí habla del nuevo pacto en Hebreo 8, 8 al 10. Si quieren leerlo, ¿no? Fíjate que dice el pacto que haré con la casa de Israel y después pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Fíjate que dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. En la mente primero regenera, para que después confesemos, o sea, lo que hay dentro de nuestro corazón. Pero si Él no hubiera regenerado la mente, ¿qué hubiera pasado? Entonces el Espíritu Santo es lo que regenera, para que luego después nosotros creamos. Entonces, esto lo podríamos explicar, no es un poco difícil, pero no tanto, que la fe le sigue a la regeneración, la antecede. ¿Qué quiere decir con esto? Primero somos regenerados, Dios nos da vida, para que después despertemos así y podamos creer. No es que creemos para que después seamos regenerados. No, Dios nos tiene que dar vida, o sea, regenerar, para que después que nos abran los ojos, sea por la prédica, por la muestra de la ley, nuestra condición, creo entonces, creo que es el Señor, creo que lo ofendí, sí, ya entiendo. ¿Por qué? Porque fui regenerado, pero yo tengo libre albedrío, yo puedo buscarlo. No, imposible. Imposible. Puede ser posible para ese evangelio, pero no para el verdadero evangelio de Dios. Entonces el texto que dice que Dios primero trata con qué, con tu mente y con la mía, que dice pondré mi ley en su mente, ¿ves? En su mente, en la mente pondré mis leyes, dice, y después trata con qué, con el corazón, y así dice, la escribiré que en su corazón, dice. Ese es el orden que dice, que como Dios opera en la persona, cómo la regenera, primero la mente, luego corazón. Entonces Mateo 7:17 dice que todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que para dar esos buenos frutos primero tiene que ser un árbol bueno. ¿Y cómo va a ser bueno? Dice que de continuo es malo nosotros.
Dios no tiene que hacer, no tiene que justificar, que vamos a hablar dentro de un ratito de eso si me da el tiempo. Entonces Dios no puede, no tiene que regenerar primero. Y no podemos hacer nada porque en Isaías 64, 6 al 7 dice que todos somos como una cosa impura y nuestra justicia como trapo de inmundicias, ¿no? Trapo de menstruoso, dice ahí, en la traducción que yo tengo. Todos nosotros nos marchitamos como ovejas y la mano de nuestra iniquidad nos arrastran contra el viento. Fíjate que dice, si leéis, si no hay nadie que invoque tu nombre, no hay quien invoque tu nombre, ni se afane por así sea de ti. Pues ocultaste tus rostros y de nosotros y nos entregaste en el poder de nuestra culpa, nuestra justicia como trapo de metro. Todos nosotros nos marchitamos como ojos y la mano de nuestra iniquidad nos arrastra el viento. ¿Podiste leer o escuchar? No hay nadie que invoque tu nombre. Pero yo confesé que el Señor es... La Escritura dice que no hay nadie que invoque. Eso yo no lo estoy diciendo. No estoy hablando de... Muchos dicen, Daniel es un calvinista. No estoy hablando de calvinista. Bien, nosotros creemos en la doctrina de la gracia. Estoy leyendo solo la Escritura, la analogía de la fe. Estoy presentando lo que dice el texto. El texto dice que nadie que invoque el nombre de Dios. Así dice Isaías. No hay quien invoque tu nombre. Más sobre esto tenemos Romanos 3 del 10 al 12. Dice, no hay justo ni hay uno. No hay uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Yo le busqué. Mentira. Una vez dijo un predicador que yo corría en contra de Dios. Si Dios no hubiera corrido, me hubiera alcanzado. Él tuvo que descender, él tuvo que bajar. Él se despojó, o sea, él vino acá a la tierra y murió por mis pecados. Yo no puedo. ¿Cómo puedo ir? Yo sí puedo ir a un lugar. Si no le busco a Dios, pues estoy destinado a ir al infierno. Pero hay un lugar donde puedo ir, y es a la cruz del Calvario. Ahí, a pedir perdón, que Dios me perdone mis pecados por la sangre derramada, que Cristo me lave con su sangre, me purifique. Ahí sí puedo yo ir y confesarle. Y ahí sí, dice, toda boca le confesará. Pero no se puede si el hombre Dios no le regenera, ¿no? Fíjate, en Hechos 15:9 dice, y nada discriminó entre vosotros, ellos purificando por la fe sus corazones. Él que purifica el corazón. En Hechos 15:11 dice, antes bien creemos que por la gracia del Señor somos salvos. En Romanos 1:17 tenía algo para escribir, pero es largo el librito, así que no hago tiempo de hacer todo lo que escribí. Acá puse que la fe no es una obra, dice que la fe es la mano por la que se entiende para tomar lo que Dios nos ofrece como su justicia, que es la justicia en Cristo. Lo que decía Charles Spurgeon de Efesios 2. ¿Qué decía? Spurgeon decía que la mano, la fe es aquella mano que se estira así, reconociendo nuestra miseria espiritual, para que Dios nos da, tiene misericordia de quien tiene, nosotros nos apropiamos de eso, pero no es porque es algo bueno mío, como que es mi granito de arena. Ahí dice, cuando muchos dicen, ay, por la fe vivirá, ¿ves que es por mi fe que yo vivo? Porque el justo por la fe vivirá. Y la mañana dice, es por mi fe que viví. Tampoco lo dice así, porque no lo va a decir con ese orgullo. Pero dice, no, lo que está diciendo es que por la fe que Dios te dio, no solo te concedió que creas, Filipenses 1:29, Él te concedió que creas. Y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y Él es el que hay un montón de textos. Lo que quiere decir que el justo por esa fe que creyó, su vida cristiana continuamente va a ser un continuo andar de la fe, caminando. No quiero seguir más porque no tengo tiempo. Derrumbamos otra creencia de ellos con eso. Si buscamos creer en el griego, acá se va a complicar un poquito, pero no importa. Vamos a encontrar que la palabra pisteo, que en el Evangelio, es una parte, o sea, esto significa confianza o entrega personal, no solamente un simple asentimiento, o sea, con la mente, intelectual. Esto, o sea, que produce es una seriedad, una moral, es una consagración, y en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? No sé si se puede entender. Es más allá que confesarlo con la boca, no es una entrega, es apartarnos para Dios, reconociendo que Él es soberano, es nuestro Señor.
Lamentablemente muchos creen que ellos pueden hacer algo, pero Filipenses 1.6 dice que la obra que él empezó la va a terminar, o sea, de que él seguía perfeccionándolo. 2 Corintios 3.18, ¿qué dice? Que dice, pero nosotros todos con los rostros descubiertos contemplando un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. ¿Por quién? Que yo puedo contribuir a la gracia, puedo hacer. Uno dice que vamos siendo transformados por el Espíritu, hasta después de que nosotros somos regenerados, el Espíritu sigue trabajando dentro de nosotros para que nos parezcamos más y más a la imagen de Él. Por eso no creo que yo puedo hacer algo antes y después. Sí puedo, es mi responsabilidad, lo vuelvo a decir, por el estudio de la palabra de Dios, la oración, el elemento de gracias, pero porque Él me lo da. Yo nunca puedo decir, no, yo hago esto, que hago y no creo de ninguna forma eso. En Filipenses 2, 13 y 14 dice que Él activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y uno quizá puede decir, bueno, pero yo obedecí. Pero obedecimos ¿por qué? Porque Él puso ese querer y ese obedecer, acá en el griego es hupakao, que quiere decir escuchar, dar oído, someterse, obedecer. Pero ¿escuchar qué? Si vemos Romanos 10:17 dice que la fe viene por el medio de la predicación a través de la palabra del Mesías. Entonces preguntamos, si Dios no nos hubiera mandado a alguien que nos predicara, ¿de qué te serviría creer si no escuchaste el Evangelio? Entonces, ¿de qué nos podemos jactar? Fue por la fe que yo confesé. Más para esto, en Mateo 13, en el versículo 9, dice que tiene oídos que oiga. ¿Qué quiso decir Cristo con esto? En Mateo 13:10, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Mateo 13:11, y respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. ¿Entendéis? O sea, esto dijo, que no a todos se le ha dado a conocer. Fíjate que no a todos, no a todos se le ha dado a conocer, pero muchos se jactan, no, yo obedecí, yo hice esto, yo aquello. Y él dice que Dios es el que nos ha sido con. Fíjate, es fuerte esa parte, es fuerte, mirá vos, porque dice, no a todos, a vosotros. Hay ciertas personas que Dios sí le abrió el oído y les hizo entender. Los otros, por más que quieran hacer así, dicen, ¿what? ¿Qué? No entienden, porque no se les abrió el oído, no. Y más con esto que le endulzan los oídos, ¿no? Con ese evangelio falso. Esa palabra en el oír, en el griego es oush, que quiere decir metafóricamente de la facultad de percibir con la mente, comprender y conocer, eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir oír? A ver si lo podemos entender. How quiere decir, quiere decir metafóricamente la facultad de percibir con la mente, no con el corazón. Ay, sí, siento la presencia, la unción. No se trata de eso, sino que percibir. Debo comprender que me está hablando el predicador. Está difícil, pero debo concentrar a ver qué quiere decir. Porque con la mente debo comprender y conocer, conocimiento. Eso quiere decir que tiene oídos, tratar de entender, conocer, algo me tengo que llevar. Y eso habla de la facultad de comprender con la mente. ¿Qué confieso con mi mente? Si no entiendo el Evangelio y nadie me lo predica, ¿cómo voy a saber? Tiene que haber alguien. ¿Por qué siempre toco estos temas o hablo de esto? Porque lamentablemente cuando se levanta este Evangelio live, o sea, sencillo, fácil, se está negando un atributo de Dios que vimos hace una hora atrás. Es la soberanía de Dios. Cuando Dios decreta, Dios ordena y tiene un plan y Él ha predeterminado a ciertas personas, pero ellos dicen que no, que ellos pueden. Y que ellos pueden rechazar. Ellos pueden, ¿cómo que le dicen? Pueden, de hecho, lo sacan, que ellos pueden rechazar al Espíritu Santo. Claro que lo va a rechazar. Si está muerto en delito de pecado, nunca vas a poder aceptarlo, o sea, venir. ¿Por qué? Porque el fuerte de ellos es que dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como dijo Esteban. ¿Viste? Podemos resistir. Claro que lo va a resistir porque tu corazón siempre de continuo hacer el mal. A menos que Dios no haga y Dios se acerque a ti y haga una obra imposible. De ahí esa comprensión de las Escrituras. En Romanos 8:30, para seguir golpeando al orgullo que tienen, ¿no? O sea, de estas personas. O sea, vamos a ver, en Romanos 8:30 dice, los que predestinó esto también llamó, y a los que llamó esto también declaró justo, y a los que declaró justo también glorificó. Entonces, fíjate que a los que llamó,
dice que muchos dicen, yo respondí al llamado. Sí, pero no es tan así. Dice que a los que llamó, Dios los justificó. Y no todos, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Dice, bueno, vos respondiste al llamado, bueno, ¿has sido justificada? Sí, yo soy justificada. Bueno, si ha sido justificado, fíjate que más adelante dice que en Romanos 8, 29, 30 dice que el propósito, dice que el 29 dice, a los que escogió, lo llamó a ser de la misma forma de su hijo. Bueno, se llamó a ser de la misma forma de su hijo. ¿Se está formando Cristo en ti? Sí. Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué decís o por qué dicen tienen ese orgullo? Si Cristo se está formando adentro tuyo, Cristo no fue orgulloso, dice que fue manso y humilde. ¿Y por qué decís? No, porque fue la oración de entrega, porque eso es orgullo. Entonces Cristo no se está formando. Si hay orgullo, si yo creo me siento más que el otro. Entonces creo que están equivocados, y lo digo para que muchos se arrepientan y se vuelvan, ¿no? Que es tiempo de gracia. Fíjate que el pastor Martin Lloyd Jones una vez dijo, solo los que están en el suelo pueden mirar hacia arriba. Cuando Dios ¡pum! Te derriba y te tira, cuando peleas con Dios, Israel, quiere decir pelea con Dios, solamente ahí, cuando Dios te derriba, vos lo podés mirar desde el suelo a Él. ¿Nunca te tiraron una pelea? A mí sí. Antes cuando practicaba artes marciales. Me caía, cuando estaba en el suelo vos podés mirarlo para arriba. O con los papás más grandes que vos o chiquito, vos lo mirás vos que grande. ¿Vos viste en Buenos Aires? ¿Te acordás que viste el obelisco? Claro, cuando estás abajo podés lo ver, pero cuando vos sos orgulloso, el orgulloso como camina así, ¿no? Parece que tiene la nariz no sé cómo levantada, no sé si no. Eso es un orgullo. El humilde no. Sabe su condición ante Dios y no sería orgulloso de decir que fue porque Él. Un poco de la justificación. Yo en ese tiempo me basé de Juan Huyn, un pastor, o sea, del Tabernáculo Metropolitano, antes que estuviera Charles Spurgeon, que publicó un libro, ¿no? Que la justificación a través de la justicia de Cristo, publicado en el 1772 en Londres, ¿no? Y ahí hablaba un poco de los que no conocen la ley de Dios y bueno, ¿no? Y hablaba un poco de que Dios no va a aceptar otra justicia inferior, o sea, a la que está en Cristo Jesús. Y muchos dicen, bueno, Dios va a entender, Dios va a aceptar estas cosas. No, lo siento. Hablaba un poco de Job, cómo Dios justifica al impío, cómo es posible, ¿no? Y la única forma es que Dios declarará a una persona libre, o sea, suelta de sus pecados, y que menos que pagar otros por sus pecados. En 2 Corintios hablaba de yo en ese librito, que decía así, a que no conoció pecado, por nosotros nos hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y es así, ¿no? Lo que sucede es que muchos no saben qué pasa, que dio la justicia por medio de su ley, y es con lo que Él va a juzgar, un día establecido Él eso, ¿no? Y lo que las personas no saben es que muchos que han quebrantado su santa ley, eso es lo que hablaba hoy, los 10 mandamientos morales. No te hagas estatua o imagen delante semejante de mí que está arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿no? Ídolos ante que Dios, no te postrarás ante ellos, así. Y se pone así, sea lo que sea, puede ser una tele, una música, un hombre, una mujer, lo que sea, que le saque lugar a Dios. Y tener los 10 mandamientos, si quieren buscarlos, creo que la mayoría lo saben, así que no me voy a mostrar mucho. Me pareció una vez muy interesante algo, cómo hacer esto en una prédica una vez, lo saqué de una cosa, no me acuerdo cómo se llamaba, que es la encuesta del hombre bueno, ¿te acordás cómo era? En el inglés, Are you very good? ¿Cómo era? Are you good person? Are you, ¿cómo es? Good person. Good person. Eres una buena persona. Eres una buena persona, ¿no? Yo hablaba, bueno, lo plasmé acá porque me parecía interesante, ¿no? Como le preguntás a una persona, estaba bueno para predicar a las personas. Decía, bueno, si eres bueno, sí. Y ahí hablaba un poco de que si le hacían las preguntas, ¿has mentido? Si te robó un lapicito, sí, ¿quién no lo robó? ¿Quién no hizo esto? ¿Quién aquello? ¿Adulteraste? No adulteraste, has mirado a una mujer, sí, bueno, eso es pecado. Uy, si la persona, y así, ¿no? Y la persona decía, bueno, pero Dios va a entender, Hitler, acá en Argentina, los genocidas y otros más, la noche de los lápices, hay tantas cosas, violadores, y tantas, sí, yo creo que soy mejor que aquello. Lamentablemente que Dios no te va a juzgar por el pecado de ellos, Dios te va a juzgar por tus pecados, a ellos ya los va a juzgar por lo que ellos hicieron,
pero mi papá me trató así, mi mamá era así, no importa, ellos se van a jugar a Dios, nosotros vamos a estar parados frente a Él y por medio de las cosas, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Lamentablemente muchos quieren, salvo por la ley, por guardar, pero lamentablemente Santiago 2.10 dice que si erramos en un mandamiento lo hacemos culpable de toda la ley, ¿no? Y así que vemos en el Proverbio 17.15 dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente de abominación para Yahvé, tanto perdonarle o condenar al culpable son dos cosas. Y hoy hablaba un poco que la única forma de justificarnos es por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Y eso en Romanos 3:22 al 26 lo explicaba, ¿no? Que por medio de la fe en Jesucristo, acá utilizaron un lenguaje medio sencillo, si no me equivoco, por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justo a todos los que creen, pues no hay diferencia. Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó en Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe, así que quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Él es paciente, ¿no? Y Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues está el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Acá utilicé la Biblia de lenguaje sencillo para que se pudiera entender un poco, ¿no? Clarísimo, no creo que necesite explicación eso. Ejerciendo la fe en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y bueno, aquellos que no lo sabían, o sea, Dios pasó por alto esto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero Dios ahora que nos ha aclarado, Dios dice que va a atravesar un día donde va a juzgar. Y por medio del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, Él estableció un día en que va a jugar a los hombres, ¿no? Sabemos que no sé, Hebreo 97 después de la muerte de un juicio, ¿no? Esto está un poco complicado lo que quería hablar. Le traté de hablar un poco despacio, pero porque ya el tiempo veo que se me pasó de largo. Pero no sé, voy a tratar de apurarme. 10 minutos más que sea. Quería explicar en esta parte, en esta sección, donde yo la titulé La fe no justifica sino la justicia de Cristo. Y hablamos un poco de que en el libro de Romanos, en Romanos 4, ¿no? que hablaba que es por gracia y no por las obras, ¿no? Y en una parte, algunos la cambian, en Romanos 4:5, que era que obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le contaba como justicia. Ahí está, mi fe es que es contada como justicia, mi fe sí. Y ahí está, eso es lo que lo cambian, hemos ya explicado un poco de eso, ¿no? Que la malinterpretan. En el versículo 9 explicaba que no era, o sea, que interpretaban este mal texto, ¿no? Porque no era por obra, ¿no? O sea, estaría como que tomándose una obra de él a cuenta. Y estaría contradiciéndose porque dice que no es por obra. ¿Cómo es entonces? Hay que leerlo bien el texto. Y él explicaba que el hecho de creer no es imputado para justificación, ¿no? Escribí en esa época, sino que la palabra ahí, o sea, confesar, o sea, es logizomai, que quiere decir poner a cuenta de una persona. Y en sí el texto dice que somos justificados por el acto de creer, pero que no es su fe lo que lo salva, yo explicaba un poco ahí, sino en aquel que ejerce en fe. Eso es lo que estoy tratando de resumir lo que escribí yo en ese librito, que es el Señor Jesucristo. Yo dice, bueno, por su fe, pero sí lo que Pablo está queriendo escribir o explicar es que sos salvo, pero por la fe en aquel que vos ponés. Cuando ponés tu mirada en la cruz, esa es la fe. Eso es lo que quería explicar yo. Y en Romanos 6, ahí, fíjate que incluso contradice las obras. En Romanos 4:6 dice que Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, si tu fe te salvara, sería una obra. Y estaría contradiciéndose, ¿no? Hay una palabra en el griego que aparecía ahí, y esto es un estudio más exegético que me profundicé. Lo voy a tocar por arriba ya que me pasé un poquito, pero lo voy a tocar. En la palabra que dice por, ahí en el griego, en el que estamos viendo en Romanos 4:5, es eis, que es una preposición griega que quiere decir con referencia, con respecto, y nunca significaba en lugar, sino para fin de qué. Y esto tenía una fuerza uniforme de hacia.
Y por eso, con el texto que estamos leyendo ahora en Romanos 10, leeremos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ah? Entonces, no significa que es mi fe, sino dónde pongo mi fe. ¿En quién pongo mi fe? No es que mi fe, sino dónde mi fe, ¿no? Acá con el corazón se cree para recibir justicia. Estoy tratando de adelantar un poco para así yo me voy. Acá cuando hablaba un poco para recibir, vamos a ir un poco despacio. Vemos que el corazón el hombre cree para recibir la justicia, ¿no? Lo que yo explicaba que la fe, o sea que la fe que decía yo que les imputaba para su justificación, que Dios no le justificaba no por creer, sino por la obediencia de Cristo. No es porque vos creés, sino porque lo que Cristo hizo. Eso trataba de explicar un poco en esa hoja que es media larga. Y si Cristo no hubiera cumplido la ley y no hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada te hubiera servido creer. ¿Por qué? Porque no hubiera ninguna justicia. No es provista para que tú creas. Creo, sí, pero no hay justicia, lo siento. Eso es lo que trataba de hablar un poco yo, ¿no? Entonces la fe, digo, ¿qué está asociada? Y explicaba un poco que la fe estaba asociada más, ahora lo explico, en la renuncia de mí mismo, que yo no puedo lograr la salvación por mí mismo, y por eso tenía que confiar en la justicia de Cristo, ¿no? Y entonces eso estaba asociado más en el humillarme yo mismo, más que en el jactarme de que mi fe me salva. Quería decir esto yo en eso, como que la fe estaba asociada cuando yo veía mi condición, digo, uy, no puedo ser salvo. Y entonces yo tendía la mano, tengo fe en ti, sálvame. Y esa era mi fe, no, sí, tengo fe, creo. Si no, la fe estaba en, no puedo ser salvo, y yo estiro mi mano. Esa es la fe que yo quería hablar. Estaba más asociado con que el Espíritu Santo me mostraba mi condición y yo extendía mi mano, pero nunca en el sentido orgulloso. Ya lo vimos en Lucas 18:10, que el que se creía que era súper justo, que más que el fariseo, y dice que no fue justificado. ¿Quién fue justificado? Aquel que se golpeaba el pecho y reconoció su condición. Entonces la fe no estaba más en nosotros mismos, sino en Dios, en el Señor Jesucristo, ¿no? Fíjate que el mismo publicano que decía, ¿confiaba qué? Algunos que confiaban en, Cristo dijo, algunos que confiaban en sí mismos, Cristo le dijo esa parábola. Ellos confiaban mucho en sí mismos, hoy vemos que confiaban mucho en sí mismos, ¿no? Incluso las prédicas, tú puedes, el Goliat, que hay en ti, el campeón que hay en ti, y todas esas cosas que hay, que vemos que un evangelio centrado en el hombre, y no en Cristo. Y bueno, ¿qué va a ser? Así estamos siempre, digo yo, ¿no? Entonces vemos que esto, que debe estar centrada más en la cruz y no en nosotros, ¿no? Este Pablo mismo, dijo Filipenses 3:8, todas las cosas las considero como pérdida por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia. Ve que no quería en su justicia, ¿no? Y entonces esto de ser justificado por la fe, vemos que es más para recibir la justificación. O sea, es más que la fe, o sea, cuando se estira la mano para recibir aquello que Dios nos está extendiendo para que obedezcamos, ¿no? La fe hablaba un poco que tenía que ver con nuestra mente, con lo cual nosotros percibimos, o sea, comprendemos, o sea, la evidencia, esto que estaba diciendo yo recién, y reflexionamos que, o sea, aquello que la obediencia de Cristo, aquello que hizo, y esa estaba más asociado con eso, la fe, ¿no? En creer en lo que Cristo hizo. No que yo que por mi fe voy a ser salvo, sino mi fe está centrada, creo que Él hizo eso, por mí lo hizo, lo creo. No que, ¿crees? Sí, creo. No, son dos cosas, espero que se pueda entender, así no me entiendo más de lo que me estoy pasando. Entonces el Espíritu Santo es la que ilumina nuestras conciencias, no se ve nuestra contaminación, o sea, nuestra miseria espiritual, y podemos mirar la cruz de Cristo, o sea, la justicia de Él, ¿no? Para poder ir Él, ¿no? Voy a pasar algunas cosas por arriba, algunos textos para allá, y ya no me queda en el otro capítulo del verdadero evangelio. Y bueno, para ir terminando, ¿sí? Cuando empezamos
el sermón empezamos diciendo así, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así dice. Y ahí sí, en este libro, pequeño libro, me evoqué a leer un poco en Romanos 10:10. ¿Ah? Así que acá explicaba yo que no está mal usar Romanos 10:10 o Romanos 10:9 al 10 para predicar, ¿no? Sí que debemos confesar al Señor. No estaba en contra, solo que no lo explican bien. No es que algo, decir esto y sos algo, y sucedió algo mágico así, ya está, esto el próximo, confesar esto y ya son todos salvos. Las personas debían entender esto, qué es lo que había pasado, ¿no? Y entonces cree muchos que son salvos porque confesaron con su boca, nada más. Y yo me aboqué a hacer un poquito exegético las palabras, y dice, ¿qué es confesar? Y busqué que confesar era homologeo, que literal quisiera hablar la misma cosa. Y fíjate que en Cristo en Mateo dice, pues, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante del Padre Celestial. Entonces acá el confesar llevaba el pensamiento de aceptarlo, pero era aceptarlo al Señor como dueño de mi vida. Y eso significaba también identificarme, o sea, con la vida de Él, con la obra de Él, lo que ellos, ¿no? Y lamentablemente eso, muchos quieren al Salvador, pero no quieren al Rey, que gobierne sus vidas. Y confesar que Él es el Señor, y si confieso que es el Señor, no, caramba, no, eso significa que debo hacer las cosas, y las cositas que me gustan a mí, no puedo. Entonces no le gustan. Más fácil, acepta la reciente entrega, total no lo va a tener que confesar. Y si le dicen confesando, le explican qué quiere decir esto de Señor. Y Señor es curios, significa posición de poder o autoridad. Por eso dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, será salvo, pero yo te confesé con mi boca. No todo el que me diga Señor, Señor, será salvo. Señor, Señor, no una vez, dos veces, Señor, Señor, nosotros no te confesamos una vez, dos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, aquello, alejado de mí no conozco, hace la demanda. Pero, ¿qué pasó? Yo confesé con mi boca. Hasta lo tengo ahí el día que levanté la mano. Mira la fotito. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque tu vida demuestra lo contrario. Y eso lamentablemente son los culpables, digo yo, son los pastores. Son los obradores fraudulentos. Ya se me estaba por salir oloriento. Perdón que me enojo. Me enojé. Me enojé. Claro, porque encima cobran plata y se enojan cuando yo le digo que predico gratis. Se enojan, ¿no? Sí, está. Sí, me enojé, gracias. Perdón. Lo siento, padre. Me ponen mal. Cuando dice la palabra creer, ya voy terminando, pues estamos ya en la última parte. Es pisteo, que quiere decir confiar, pero confiar en qué. Y acá Pablo dice confiar en qué. En que Dios lo resucitó de los muertos. Y hoy muchas veces predican de un Cristo que está crucificado y nada más. Pero no predican Cristo que está glorificado. Y está glorificado, resucitó, nosotros resucitamos y está glorificado. Nosotros debemos día a día, si de verdad hemos sido regenerados, ir apareciendo más y más. Por supuesto todavía no podemos. Pero de a poquito se debe ser como el resplandor del día. De a poco debemos ir hasta cuando el sol resplandezca continuamente en la venida de Él. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice, también os recuerdo, hermano, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste. ¿Cuál? ¿Qué es el Evangelio? El cual también está firme, pero ¿de cuál, Pablo, hablas? Y él dice esto, por el cual también os aferré a la palabra que os prediqué. ¿Qué te predicó? Sois salvo si no creíste en vano, porque primeramente os entregué lo que recibí, que el Mesías murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y fue resucitado al tercer día. ¿Está? Eso es. ¿Qué debo confesar? ¿Qué debo creer? Y eso es. Entonces, debemos saber en qué Jesús hemos creído. Pues hay otro Jesús, hay otro espíritu. ¿Qué corazón? Este de los sentimientos. La otra palabra con el corazón, la palabra ahí es cardia, no es el corazoncito de los sentimientos. No te digo, te entrego mi corazón, ¿con qué me hago? Te amo con todo el corazón. La Biblia habla de otra cosa. Cuando dice mira, vamos a ver. Un segundo, dice Romanos 10, dice, porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Con el corazón se cree. ¿Pero qué con el corazón se cree para la justicia? ¿Qué quiere decir? Esto es muy importante. Con el corazón se cree. Si yo con el corazón creo para la justicia, debo saber qué quiere decir corazón entonces. Es cardia, quiere decir toda actividad
mental y moral del hombre. Enseñó en Mateo 15:19, dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicaciones, robos falsos, Mateo 15:20 dice, todas estas cosas son las que contaminan al hombre. Jeremías 17:9, engañoso el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo es posible? Y así en Jeremías 13:23, ¿quién cambiará el etíope de su piel? El leopardo, Génesis 5, vio que en su corazón había maldad, se había multiplicado, y bla 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 bla, en Efesios 4:17, y tengo un montón de textos que habla que teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, ¿por la qué? Por la dureza de su corazón. Efesios 2:1, vosotros estabas muertos en delitos y pecados. ¿Qué habla de la escritura? Una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez. Que el hombre está sucio su corazón. Entonces yo me pregunto, digo, ¿cómo es posible que le pueda confesar con su boca? Y se pueda jactar encima de que lo buscó. Es imposible. No puede ser, porque las escrituras dicen en Hechos 15:19 que Dios le abrió el corazón a Lidia para que pudiera entender. Si Dios no hubiera hecho esa obra, ¿de qué no serviría de nada? Entonces la fe por sí sola no sirve de nada. Tiene que estar centrada en la obra de aquel que hizo, ¿no? Entonces, ¿podemos entender esto? Está mal esto de que lo que predican ellos del altar y lo que dicen, o sea que dice, dame un corazoncito nuevo, toma tu decisión de fe y todas esas cosas. Yo creo que no está mal hacer el llamamiento y debemos llamar, pero no olvidemos que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y no debemos utilizar ningún mensaje. Cuando yo estoy predicando, acá no pues, poneme la musiquita para que la gente, dame un corazón nuevo, ¿quién quiere aceptar el perdón? Y te hago motivación como que yo voy a crear algo. No, yo prediqué ahora este mensaje, ahora no sé si bien y mal, guiado por el Espíritu de Dios, y es él el que va a decir, no, yo estaba equivocado, creo que no estoy caminando bien, o creo que no era cristiano. Él es el que va a comenzar. No utilizar ninguna estrategia, ni nada, ningún llamamiento, ni poner a nadie al lado así para que lo abrace. Mirá, sí, Señor, hace todas esas cosas que crean ahí adentro, pone, no sé si le dicen ujieres, cosas así, que no sé de dónde lo sacan, pero bueno. Y es así, ¿no? Así que espero que se haya podido entender esto, lo que intentamos predicar. Otra vez me pasé largo, ¿no? ¿Será posible? Así que bueno, vamos a ir cerrando. Amado Padre, venimos para agradecerle, pues podemos confesarle a usted ahora que el Señor Jesucristo es el Señor, pero no lo podemos hacer porque nosotros le buscamos, ¿no? Por la Escritura vimos que porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vimos que con la mente, o sea, se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si ustedes no nos hubiera abierto la mente, o sea, el corazón, nunca podíamos confesarle con la boca, porque debemos entender. ¿Qué nos hizo entender? Nos hizo entender por medio de su palabra, la ley, que éramos pecadores, le habíamos ofendido a un Dios santo, justo y recto, que usted iba a castigar el pecado. No ha provisto la gracia en Cristo Jesús, en Él nos justifica, y nosotros estiramos la mano diciendo que tenga piedad de nosotros que somos pecadores, y usted nos salva. Pero nunca le podíamos buscarle a ustedes si usted no nos hubiera buscado. Mi intención fue esa, Padre, no ofenderle a las personas, pero sí que analicen dónde están, en qué lugar están, y que busquen el verdadero Evangelio.